Atención, a todos los indicativos. Comienza la voz del patrulla. Respeten la malla. Hola, buenas. Pues buenas tardes a todos. Y hoy vamos a intentar tratar la famosa instrucción que ha salido 7/2025 de la Secretaría de Estado de Seguridad. Vamos a intentar exponer claramente y con normativa jurídica porque es absurda, ¿vale? Esta instrucción. ¿En qué se basa el que la firma para intentar, pues cambiar una práctica policial, que es el registro en vehículos según él estacionados? Y vamos a intentar darle la argumentación que él debería de haber dado, leyendo las jurisprudencias correspondientes, interpretando el texto íntegro de la Ley 4/2015 y ya después ver que lo que ha escrito no tiene ningún sentido, ¿vale? En la instrucción viene a establecer un texto que nos viene básicamente, él define que en el artículo 36.16 de la Ley 4/2015 pone en la instrucción: se castiga como infracción grave el consumo o la tenencia en lugares, vías o establecimientos públicos o transporte colectivo. Aquí ya está el primer fallo. Si el que tiene que desarrollar la ley no sabe transcribir la ley lleva ahí una coma, no uno. Es decir, pone lugares, coma, vías, coma. Es decir, todas las vías públicas y lo que en ellas hay, ¿vale? Y después dice establecimientos públicos o transporte colectivo. Queriendo decir con eso, establecimientos públicos, ¿vale?, que aun sin ser vía pública suponen un uso público, y transporte colectivo que sin estar en la vía pública, es decir, el autobús y el taxi ya están en la vía pública, pero el metro o la Renfe que están en los túneles, también se tiene que aplicar esta ley. De ahí viene lo de transporte colectivo, porque vía pública ya delimita todo el tipo de usuarios, personas y vehículos que hay en la vía pública, independientemente para qué se destinen. Primer punto, ¿vale? Lo vamos a intentar ver después con muchas más cosas claras que vemos en la propia ley, que sí que nos habla de vehículos, ¿vale? El legislador, según él, manifiesta que un vehículo particular es un espacio privado protegido con un cierto grado de intimidad, porque en él, aunque no se desarrollan propiamente actividades de la vida íntima, tiene una razonable privacidad. Vale. ¿El bolsillo de un señor o de una señora, el bolso de una señora tiene privacidad? Un cierto grado de privacidad, por supuesto. ¿Está permitido el cacheo de ese bolso siempre y cuando se crea que hay tenencia o consumo de sustancias? Sí. Por lo tanto, esto es absurdo, ¿vale? Y pone además vehículo particular. Vale, entonces una furgoneta que es de empresa o es de renting, ya no la vamos a tratar como vehículo particular. Ahí sí que se puede denunciar el consumo y tenencia dentro del vehículo. Yo entiendo que hay gente que no sabe leer o interpretar la norma, pero la vía pública, lo que se denuncia o no en vía pública, creo que es muy básico y no hay que ser muy inteligente para poder ver que esto es absurdo, ¿vale? También nos pone en la misma instrucción: cuando se aprecie que en el interior de un vehículo particular utilizado exclusivamente como medio de transporte estacionado, no es
constitutivo de una infracción grave. Vehículo particular utilizado exclusivamente como medio de transporte estacionado. Lo que os hemos comentado antes. Eso se lo está inventando este señor. ¿Cómo determinar que a una persona que se encuentra en el vehículo estacionado no se le denuncia por consumo y a una persona que está en un banco, sentado en un banco de mobiliario público, sí se le denuncia por consumo en vía pública? Porque el banco, independientemente sea un banco particular o un banco privado, sea una silla que se ha bajado de camping de su casa a la calle, la silla es particular y obviamente el consumo no se puede porque está en la vía pública. El vehículo estacionado se encuentra en la vía pública y el consumo en la vía pública está prohibido. No hay más, ¿vale? Luego, si quieres, vamos a intentar ahora dar unas pinceladas después al tema de estacionado o no. Fijaos que cualquier denuncia de consumo en vía pública, como puede ser el alcohol en la ley de la Comunidad de Madrid, pues consumo en vía pública. Para hacer un botellón en un coche, hay gente que se va a un parking privado. Incluso dentro de ese parking privado, que no es vía pública, pero es establecimiento de uso público con gerencia privada, también se le denuncia, ¿vale? Por lo tanto, si el consumo de alcohol en vía pública se entiende también dentro de un vehículo, el consumo de drogas, que puede ser más nocivo y que de hecho la venta de por sí ya está prohibida, no como el alcohol, obviamente tampoco se podría, ¿vale? Todo esto son cosas muy, muy absurdas, pero aún así el señor legislador o interpretador, le voy a llamar interpretador, ¿vale? Establece lo que es transporte estacionado, medio de transporte estacionado. Pues en la normativa de ley de seguridad vial nos establece lo que son paradas, detenciones y estacionamientos. Detención cuando un vehículo, por motivo de la marcha, por motivo de ser requerido por los agentes de la autoridad, se para, deja de moverse. Está en circulación y sometible a toda la ley de seguridad vial. Vehículo detenido, todo aquel que tenga menos de 2 minutos de parada y la persona no se baje del vehículo. Si están en el vehículo, yo no sé qué tiempo están, entonces entiendo que son menos de 2 minutos. Eso es una detención. El vehículo está, perdón, una parada. El vehículo está parado y yo, en función de cómo está parado, tengo que aplicar todo lo que se refiere a una parada. El vehículo está conducido, el vehículo se tiene que someter a pruebas de alcoholemia y drogas, el vehículo está circulando, ¿vale? Y los ocupantes, por lo tanto, no están estacionados. Los ocupantes están en vía pública circulando como pasajeros de un vehículo que está parado, no estacionado, ¿vale? ¿Cuándo está estacionado? Pues en teoría cuando pasan más de 2 minutos y las personas se supone que o se han bajado o se disponen a bajarse del vehículo. Como en los casos en los que seguramente yo pare a vehículos, las personas no sepan el tiempo que llevan y si están dentro del vehículo pueden en cualquier momento reanudar la marcha, para mí está parado porque no sé cuánto tiempo lleva parado, más de 2 minutos. Por lo tanto, eso, aparte de ser motivo de prevención de un delito, porque recordemos que el consumo es una infracción administrativa, pero la influencia de sustancias psicotrópicas en la conducción es un delito. Entonces, vamos a contar con que también podemos estar haciendo una prevención de ese delito, ¿vale? Todo esto respecto a la absurdez que ya os digo que he leído. Pero ahora voy a intentar explicar por qué este señor ha hecho la norma, pero ni siquiera ha cogido y ha leído su propia, la ley 4/2015, ¿vale? Donde nos explica que la ley se crea con unos fines, que es la protección del libre ejercicio de derechos fundamentales y libertades públicas, la preservación de la seguridad, tranquilidad y convivencia ciudadana, y el respeto a ejercicio de derechos y libertades, es decir, el derecho de fumar con la libertad de pasear a un niño y ver a alguien drogándose o pinchándose en un coche.
Todos los bienes que se protegen son destinados al uso y disfrute público. La vía pública, un coche estará aparcado, pero la acera que está pegada al coche, los peatones no tenían por qué ver que se consume algo que está prohibido. Y menos con menores, que esta ley aparte, la 4015, especifica que lo que se protege es sobre todo al menor. ¿Vale? La ley 4015 nos dice también, nos recuerda cómo las fuerzas y cuerpos de seguridad tienen que hacer identificaciones en vía pública, pero no justifica que sean genéricas. Siempre que lo que ya está protegido, esa pequeña intimidad, esa pequeña seguridad jurídica, se establece en la 4015 cuando dice que los agentes que realicen cualquier registro en vía pública, los vehículos o las personas, será motivado por que haya indicios de consumo o tenencia de alguna sustancia prohibida o algún arma, y que en caso de registro se hará por una persona de otro sexo, se intentará ser lo más cautos posibles, etcétera. Ya viene protegido todo ese derecho. Por eso salió la 4/2015, ¿vale? Y lo más curioso es que este señor, lo que protege la 4/2015, que es la intimidad de una persona, del cacheo a una persona, saca una instrucción para proteger a los vehículos, al interior de vehículos. Pero si los vehículos son objetos de las personas, proteja usted los bolsos entonces, que es más íntimo. En el bolso se llevan cosas más íntimas, en el bolsillo del pantalón también, en los calzoncillos se llevan cosas más íntimas y obviamente si se observa que puede haber consumo o tenencia, el registro tiene que ser de todas las prendas. Entonces, es tan absurdo que yo entiendo que esto ha sido por un motivo cumplir algún tipo de política, pero hay que ver un poco, saber leer lo que vas a querer interpretar, ¿vale? En la misma ley nos viene a decir: se ha considerado oportuno sancionar comportamientos atentatorios a la libertad sexual de las personas, especialmente de los menores, o que perturban la convivencia ciudadana o el pacífico disfrute de las vías y espacios públicos. Importante. Hay una sanción cuando alguien está practicando sexo en un vehículo y lo pueden ver los usuarios de la vía, los menores. Si en ese caso la dignidad de las personas y de los vehículos se entiende que no se puede proteger porque está atentando más a los demás usuarios de la vía, cuando vemos a una persona pinchándose, se entiende lo mismo, ¿vale? Y lo ponen en la ley, ¿vale? Especial referencia a los menores. Después, cuando este señor dice que solo se habla de transporte colectivo, en la misma ley, el ámbito de aplicación nos viene a decir: asimismo, aparte de todas las vías públicas, en el caso de seguridad aérea, marítima, ferroviaria o en los transportes de esas vías, se establecerá la normativa aplicable. Por eso las delimita como otras vías, porque en las públicas no especifica el transporte urbano, el transporte de servicio público, el transporte privado complementario. Eso es una legislación de tráfico, no de seguridad ciudadana. Todo está en vía pública, ¿vale? Os voy a buscar un poco, igual, donde viene, fines de la 4/2015, la pacífica utilización de vías y demás bienes demaniales y en general los espacios destinados al uso y disfrute público. Uso y disfrute público. Todo vehículo estacionado en vía pública está estacionado en un sitio que es de todos los usuarios de la vía, conductores y peatones, ¿vale? Entonces, volvemos a la misma. Pero es más, lo que os he dicho. En el cumplimiento de las funciones de indagación y prevención delictiva, los agentes de las fuerzas y cuerpos de seguridad podrán requerir las comprobaciones necesarias en vía pública, vehículos, personas, mobiliario, baño público puesto en la calle. Al salir, esa persona que esté consumiendo se le denunciará, ¿vale? O si tiene escondido dentro de ese baño público. Y más íntimo o más digno que lo que pase en un baño, porque en los baños de los establecimientos públicos también se denuncia.
Si es un baño, es súper íntimo, es súper digno, claro, pero es público. Entonces, todo eso está dentro de la legislación, ¿vale? En los supuestos en los que los agentes pueden realizar las comprobaciones necesarias en vía pública o en el lugar donde se hubiera hecho el requerimiento, incluida la identificación de las personas. Para la prevención de delitos de especial gravedad o generadores de alarma social, como el consumo de drogas o estupefacientes, se podrán establecer controles en la vía, lugares o establecimientos públicos. ¿Vale? Igual, en las vías, coma, porque habla de vías públicas. Después, lugares o establecimientos públicos, cuando habla de un bar, cuando habla de un, un restaurante, una tienda, lugar o establecimiento público. Siempre que resulte imprescindible proceder a la identificación de las personas que en ellos se encuentren, se podrá proceder al registro de vehículos, lo viene en la propia Ley 4/2015, el registro de vehículos. ¿Os acordáis que antes el interpretador manifestaba que no hablaba de ningún tipo de transporte? Y habla de registro de vehículos. De vehículos. El vehículo es un medio de transporte, señor. ¿Vale? No mezcle cosas ni quieren hacer un trilero. ¿Vale? Los agentes de la autoridad podrán practicar las comprobaciones de las personas y bienes, vehículos que sean necesarias para impedir que en las vías, lugares y establecimientos públicos, volvemos a ver una coma, en las vías, coma, lugares y establecimientos públicos, se porten o utilicen ilegalmente armas, explosivos o sustancias peligrosas u otros sujetos sometidos a esta ley. Claramente, personas, bienes y vehículos que se encuentren en las vías. Vehículo que se encuentre en las vías. Eso viene en la Ley 4/2015. ¿Y por qué en la Ley 4/2015 no diferencia si está estacionado, si está parado, si está volcado el coche, si está sobre la acera, si está mal estacionado? Vale, porque esto es algo que se ha inventado este señor, ¿vale? Entonces, todo esto conviene, simplemente él tenía que haber hecho el legislador en no decirnos que no se habla de transporte colectivo en la ley, ¿no? Es que habla de vehículos y de vías públicas. Usted quiere usar la palabra transporte colectivo, que la ley la usa, para lo que no incluye la vía pública, para el transporte ferroviario, para el transporte de metro en los túneles, que también está incluido en esta ley, usa esa palabra para intentar decir que a los vehículos estacionados y a las cundas se las deje sin denuncia. Pues el cumplimiento de la ley no puede hacerse así, porque aquí habla de los vehículos en la ley. Interprete usted lo que interprete. Y ahora, bueno, pues vamos a explicaros también lo que os he dicho, el artículo 16, que os lo voy a poner ahí, que es el que este señor ya en el preámbulo de su interpretación lo pone mal. El consumo o tenencia ilícito de droga tóxica, estupefaciente o sustancia psicotrófica, aunque no estuviera destinada al tráfico, en lugares, coma, vías, coma, establecimiento público o transporte colectivo. Vale. Lugares públicos, coma, vías públicas, coma, incluido todo lo que hay en la vía pública, vehículos, personas, bolsos, mochilas, lo que os he dicho, un baño público, mobiliario urbano, un columpio, una caseta de jardinería, un vestuario de un campo de fútbol. ¿Qué más íntimo que un vestuario de un campo de fútbol? Y tampoco está permitido el consumo ahí dentro, ¿vale? Y luego pone, coma, establecimiento público, transporte colectivo. ¿Por qué? Porque esas dos cosas pueden encontrarse en una zona que no es vía pública. Establecimiento público puede estar metido en una zona privada, pero un bar donde está hecho en una finca privada. Pues a eso se refiere. Y el transporte colectivo, que tampoco estaría en vía pública, ¿cuál sería? Pues lo que os he dicho, un túnel, unas vías de tren, ese transporte colectivo, ¿vale? Se entenderá también sujeto a esta legislación, a esta infracción de la 36.16, ¿vale? Entonces, no, este señor ha querido quitar esa coma y poner una O, ¿vale? Que es curioso porque o no lo ha sabido leer, que hoy vamos a intentar partir de la base de que ha sido eso. Y bueno,
ya os digo que ahora vamos a observar un poco lo que han dicho las jurisprudencias sobre el registro de vehículos, ¿vale? Este señor nos habla de dos. La sentencia del Tribunal Supremo 13-17-99, que dice que hay un grado de invasión en la privacidad de la persona. Y la sentencia 569-2013, que acota un cierto ámbito de privacidad. Sí, claro. Y hay muchas sentencias que hablan también de cómo tienen que ser los registros, que no pueden ser aleatorios, que tiene que haber una serie de principios que marcan cómo trabajan los policías y lo hacen así, porque son profesionales y son validez, proporcionalidad y justificación. Tiene que cumplirse que esté justificado, que los medios sean los mínimos invasivos posibles para hacer ese registro de persona o de vehículo y que sea proporcional y justificado por el hacerlo. No vale recurrente a todo, ¿vale? Pero así está trabajando la policía. Entonces, conviene que este señor sepa la gran cantidad de sentencias del Tribunal Supremo donde dice claramente, os voy a leer 5, ¿vale? 5 para que este señor también las mire si quiere, ¿vale? Donde habla que, salvo en los casos que sirva de morada y solamente las partes que sirven de morada en caso de autocaravanas, embarcaciones, donde podría ser susceptible a lo mejor el no registro o solamente bajo determinadas circunstancias, un vehículo automóvil que se utiliza exclusivamente como medio de transporte no encierra un espacio en cuyo interior se ejerza o desenvuelva el ámbito privado del individuo. Sentencia del Tribunal Supremo 143/2013. Otra, 856/2007. En consecuencia, su registro por agentes de la autoridad en el desarrollo de la investigación de conductas presuntamente delictivas para descubrir y, en su caso, recoger los efectos o instrumentos de un delito no precisa la resolución judicial. 861/2011 y 571/2011, entre otras muchas. La entrada y registro en un lugar cerrado, apertura de correspondencia escrita y telegráfica no sean extensibles a un automóvil, porque puede ser objeto de investigación sin que afecte a ninguna intimidad de la persona. Sentencia del Tribunal Supremo 387/2013. Sentencia del Tribunal Supremo 387/2013. Expresamente dice, en dichos registros de vehículos no resulta afectado ningún derecho constitucional. Pues eso es lo que dice el Tribunal Supremo, claramente. Entonces, este señor no puede usar dos sentencias, una de ellas de hace 20 años y aparte aplicada a un registro que hizo una parte que era de un particular a otro, un trozo, ¿vale? De esas sentencias por ahí, aplicarla a algo que a él le interesa modificando la ley, porque recordemos que vehículos ya nos los trata en la ley 4/2015, ¿vale? Esta señora ha evadido, ha modificado y ha cambiado puntos por os, comas por os, y nos ha venido a decir que no se trata del transporte colectivo, es el único transporte que se trata en la ley. Y no, se trata todo tipo de vehículo en vía pública, ¿vale? Vía pública. Y después habla de vehículos, personas y bienes en vía pública. Eso es un vehículo, esté estacionado, parado. Por lo tanto, no use la palabra transporte colectivo, que claramente se ve en la ley 4/2015, que se refiere a todo lo que no esté en vía pública como vías ferroviarias. O un barco, ¿vale? Vas en un ferry, se consume droga, no está en la vía pública. Un barco y un transporte colectivo, pero al llegar al destino se le denunciará, ¿vale? Por lo tanto, eso es lo que se puede interpretar de la instrucción 7/2015, 7/2025, que hay que leerse la ley 4/2015 y claramente da autoridad a los agentes y cuerpos de seguridad siempre y cuando vean indicios de posible consumo o delito o tenencia al registro de bienes, personas y vehículos que se encuentren en vía pública. No puede este señor estipular si están estacionados, si están parados, si están detenidos, si las personas están haciendo ejercicio, haciendo flexiones, durmiendo, sentadas o de pie. Todo eso es inventado, ¿vale? Pues nada, muchas gracias como siempre. Bienvenidos al canal a los que no estéis. Espero que os esté gustando y cualquier compañero que quiera aportar,
da gusto, ¿vale? Un saludo y gracias, chicos. Buen servicio, compañeros.